El secreto de Scarlett. Cuando la esposa amorosa era la reina oculta del mundo. Suscríbete ahora. Antes de comenzar esta historia asombrosa, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar desde dónde nos estás viendo. Imagina esto. La esposa tranquila, amorosa, que lo da todo por ti. ¿Qué pasaría si secretamente fuera una de las personas más ricas del planeta? Durante 7 años, Scarlett Sandoval vivió una vida sencilla, ocultando su identidad multimillonaria por el hombre que amaba. Cambió las salas de juntas por ventas de pasteles benéficas, la alta costura por las rebajas, todo por un marido que la veía como nada más que un trampolín. Cuando la descartó por una mujer más rica, pensó que estaba mejorando. No tenía idea de que acababa de tirar un diamante por un fragmento de vidrio. Esta es la historia de cómo una heredera oculta, traicionada y rota, desató su verdadero poder y regresó para arrasar su mundo. ¿Estás listo para un viaje de venganza y renacimiento que desafiará todo lo que crees sobre el amor y el poder? Únete a mí para esta increíble transformación. La jaula dorada. Para el mundo exterior, Scarlett Sandoval era dolorosamente ordinaria. Vivía en una modesta casa de 2 pisos en un suburbio tranquilo de Sevilla, una ciudad conocida más por su encanto histórico que por su órbita ultrarrica. Sus días eran un ritmo tranquilo de cuidar su pequeño jardín, ser voluntaria en la biblioteca local y cocinar comidas elaboradas para su esposo, Adrián Cano. Conducía un Toyota confiable de 5 años, recortaba cupones y su mayor indulgencia era un café con leche semanal en la cafetería local, El Grano Diario. Era dulce, sencilla y completamente dedicada al hombre con el que se había casado hace 7 años. Adrián era el centro de su universo. Era guapo, ambicioso y poseía un carisma que podía encantar al cínico más empedernido. Trabajaba como analista financiero de nivel medio en una firma respetable pero poco notable en el centro. Para sus colegas, era un hombre en ascenso, agudo y hambriento, pero frenado por sus humildes circunstancias. A menudo lamentaba su suerte en la vida, hablando de grandes ambiciones que parecían ridículamente fuera de su alcance. Si tan solo tuviera el capital, suspiraba a sus amigos del trabajo con cervezas baratas, podría estar dirigiendo esta ciudad. Lo que nadie sabía, y menos Adrián, era que la mujer a la que llegaba a casa todas las noches, la mujer que remendaba sus calcetines y manejaba meticulosamente su ajustado presupuesto, no era Scarlett Sandoval, la huérfana que decía ser. Ella era Scarlett Sinclair, la única heredera del conglomerado global Sinclair, un imperio mundial con participaciones en tecnología, bienes raíces y energía, valorado en más de 2.500 millones de euros. Scarlett había conocido a Adrián durante su último año en la Universidad de Sevilla, donde estudió historia del arte bajo un nombre falso. Desesperada por probar la normalidad después de una infancia sofocada por tutores, guardaespaldas y el frío y calculador mundo de las altas finanzas. Sus padres, Eduardo y Elena Sinclair, habían sido figuras brillantes pero distantes, más cómodos en una sala de juntas que en una sala de juegos. Habían muerto en un accidente de jet privado cuando ella tenía 18 años, dejándola al cuidado de su formidable abuela, la señora Augusta Sinclair, y como única heredera de su vasta fortuna. Abrumada por el peso de su herencia y los ojos curiosos del mundo, Scarlett había ideado un plan para escapar, aunque solo fuera por un tiempo. Adrián, entonces un estudiante de negocios becado, era todo lo que su mundo no era. Era apasionado,
La veía por lo que era, y parecía no preocuparse por la riqueza o el estatus. Cuando propuso una vida sencilla lejos de las brillantes presiones de la élite, Scarlett lo vio como una fantasía romántica hecha realidad. Creía haber encontrado a un hombre que la amaba a ella, no a su apellido. Y así, con el corazón encogido, pero con un espíritu esperanzado, tomó una decisión. Colocó toda su fortuna en un fideicomiso ciego, accesible solo mediante una compleja serie de protocolos conocidos por ella y el asesor más confiable de su familia, el señor Guillermo Ruiz. Le contó a Adrián una historia fabricada de una infancia solitaria en un orfanato olvidado y adoptó su nueva identidad como una mujer con nada más que el amor de su marido. Durante 7 años, interpretó el papel a la perfección. Encontró verdadera alegría en el anonimato. Al ver a Adrián esforzarse, sintió una sensación de orgullo. Creía que estaba apoyando sus sueños, que su amor era una fortaleza construida sobre una base más sólida que el dinero. Pero las grietas habían comenzado a mostrarse en su fortaleza. La ambición de Adrián, una vez una cualidad que admiraba, se había convertido en un amargo resentimiento. Se cansó de su vida modesta. Comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre su ropa sencilla, sus vacaciones económicas y su falta de conexiones. ¿Viste el anillo de la nueva prometida de David Chen?, comentaba después de un evento de trabajo, sus ojos brillando con una luz codiciosa. Debe ser de 10 quilates. Su padre es un magnate naviero de Singapur. Luego miraba la sencilla alianza de oro de Scarlett, un símbolo de la vida que ahora despreciaba, y su labio se curvaba en una leve mueca de desprecio. Comenzó a trabajar hasta tarde, asistiendo a eventos de networking que lo dejaban oliendo a perfume caro, que no era el de ella. Se volvió distante, su toque infrecuente y superficial. La risa fácil que una vez llenó su pequeño hogar fue reemplazada por un silencio tenso, puntuado por los profundos suspiros de insatisfacción de Adrián. Scarlett sintió el cambio en lo profundo de sus huesos. Un frío temor comenzó a acumularse en su estómago. Trató de hablar con él, de cerrar la creciente brecha entre ellos. Pero sus suaves preguntas fueron recibidas con irritación y acusaciones. ¿De qué hay que hablar, Scarlett?, espetó una noche, arrojando su maletín sobre la mesa del comedor que ella había preparado con tanto cuidado. Estamos estancados, no vamos a ninguna parte. Me estoy asfixiando, y tú te contentas con simplemente flotar. Pensé que éramos felices, susurró ella, con el corazón dolorido. Pensé que esto era lo que querías. Quería una socia, escupió él, su voz goteando desprecio. No una ama de llaves. Necesito a alguien que pueda ayudarme, alguien con recursos. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, fea y afilada. Recursos. Era una palabra que había definido toda su vida, una palabra de la que había huido, solo para que el hombre por el que había sacrificado todo se la arrojara a la cara. Miró a Adrián, el extraño ante ella, su rostro torcido por una ambición codiciosa que nunca había visto verdaderamente antes. Y por primera vez en 7 años, sintió que el fantasma de Scarlett Sinclair se agitaba dentro de ella. El juego que comenzó como un escape romántico estaba a punto de convertirse en una guerra brutal. Y ella era la única que conocía el verdadero poder de las armas a su disposición. 2. El despido del día D. El golpe final llegó en una fresca tarde de octubre. El aire cargado con el olor a humo de leña y hojas en descomposición. Era su 7º aniversario de bodas. Scarlett había pasado todo el día preparando un festín,
una recreación de su primera cita. Pasta hecha a mano, una rica salsa boloñesa que había cocinado a fuego lento durante horas y una botella de Chianti de derroche. Llevaba un sencillo vestido azul que él una vez dijo que era del color de su cielo favorito. Esperó, la mesa puesta con su mejor vajilla, las velas parpadeando, su corazón una mezcla frágil de esperanza y aprensión. Adrián llegó a casa 3 horas tarde. Ni siquiera miró la cena meticulosamente preparada. Su rostro estaba sonrojado de emoción. Sus ojos brillaban con una energía maníaca que ella no reconocía. Arrojó un sobre grueso de color crema sobre la mesa, donde aterrizó con un suave golpe junto a los palitos de pan sin comer. «¿Qué es esto?», preguntó Scarlett, su voz pequeña. «Eso», dijo él, tirando de su corbata, una sonrisa triunfante jugando en sus labios. «Es nuestro futuro, o más bien, mi futuro». Sus manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio. El lenguaje legal y estéril era un contrapunto brutal a la cena romántica que había preparado. Las palabras se volvieron borrosas, pero el mensaje era claro. Diferencias irreconciliables. Sin culpa, una ruptura limpia. Firmado, Adrián. «No entiendo», tartamudeó, mirándolo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y el dolor. «Nuestro aniversario». «Oh, Scarlett, por favor», se burló él, agitando una mano despectiva. «No seas tan ingenua. ¿Realmente pensaste que esto estaba funcionando? Esta pequeña y patética vida. Estoy destinado a más. Me han dado una oportunidad, una real, y no puedo tenerte reteniéndome». El nombre en los documentos legales, la peticionaria frente a ella, era un nombre que él había mencionado con creciente frecuencia, siempre con un tono de reverencia. Ginebra Torres, heredera de la fortuna bancaria Torres en Madrid. Una mujer cuya fotografía era un elemento básico de las páginas de sociedad, siempre envuelta en joyas y alta costura. Una mujer de recursos. Las piezas de su comportamiento reciente encajaron con una claridad repugnante. Las noches hasta tarde, las llamadas telefónicas secretas, el aroma de Chanel No. 5 aferrado a sus camisas. No solo se había desenamorado de ella, había estado reemplazándola activamente. ¿Me dejas por ella?». La voz de Scarlett era apenas un susurro. El dolor era algo físico, un fragmento de hielo perforando su pecho. «¿Dejarte? Cariño, eso implica que estábamos en el mismo nivel para empezar», dijo él, su crueldad absoluta. Comenzó a caminar por la pequeña sala de estar, sus movimientos repentinamente demasiado grandes para el espacio. «Ginebra me entiende. Ella entiende la ambición. Su padre, el señor Harrison Torres, está dispuesto a hacerme socio principal en su nueva empresa de capital privado. Estas son las grandes ligas, Scarlett. Aquí es donde pertenezco». Finalmente se detuvo y la miró, su mirada recorriendo su sencillo vestido, su rostro manchado de lágrimas, con lástima indisimulada. «Mira, seré justo. La casa tiene capital, pero hay algo de capital. Puedes quedártelo. Puedes quedarte con el coche. Debería ser suficiente para una mujer con tus necesidades simples. Piénsalo como una indemnización por despido por 7 años de servicio. 7 años de servicio. No amor, no asociación. Servicio». Las palabras resonaron en el repentino silencio de la habitación. Él la veía como una empleada a la que ahora estaba despidiendo.
el amor que ella había vertido en su vida, los sacrificios que había hecho, la identidad que había descartado. Todo era inútil para él. No solo le había roto el corazón, había invalidado toda su existencia. «Te di todo», dijo ella, las palabras ahogadas en su garganta por lágrimas no derramadas. Adrián se rió, un sonido corto y agudo desprovisto de humor. «No me diste nada, Scarlett. No tenías nada que dar. Ese es todo el problema». Recogió su maletín, no el de cuero desgastado que ella le había comprado hace 5 años, sino uno nuevo y elegante de aluminio, que nunca había visto antes, un regalo, sin duda, de Ginebra. Se detuvo en la puerta, volviéndose para dar un último golpe aplastante. «Espero que encuentres una vida tranquila para ti», dijo, su voz cargada de magnanimidad condescendiente. «Tal vez puedas trabajar en esa biblioteca que tanto te gusta. Te queda bien. Solo firma los papeles. Es mejor para todos si hacemos esto rápida y limpiamente». La puerta se cerró detrás de él, dejando a Scarlett sola a la luz parpadeante de las velas. El olor de la salsa boloñesa que había preparado con tanto amor de repente se sintió nauseabundo. La hermosa comida era un monumento a su propia insensatez. Él pensaba que dejaba a una huérfana sin un céntimo a su paso. Pensaba que se estaba deshaciendo de un peso muerto para elevarse a la estratosfera de la élite. No tenía idea de la tormenta que acababa de desatar. En ese momento, mientras los últimos vestigios de su amor por él morían, algo más tomó su lugar. El dolor seguía allí, una herida abierta y cruda. Pero debajo, un sentimiento diferente comenzó a hervir a fuego lento. Era frío, duro y completamente desconocido. Era rabia, rabia del tamaño de Sinclair. Miró los papeles del divorcio en la mesa del comedor, el instrumento legal de su humillación. «Limpia y rápidamente», había dicho. Cogió su teléfono, sus manos sorprendentemente firmes. Se desplazó a través de sus contactos, pasando por el fontanero local y el dentista, hasta un nombre que no había llamado en 7 años. La pantalla brillaba con 2 palabras: Guillermo Ruiz. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. La mujer que haría la llamada no sería la esposa desconsolada con el vestido azul. Sería la heredera multimillonaria que él nunca supo que existía. El juego había terminado. La guerra estaba a punto de comenzar. 3. El desencadenamiento del Titán. Las primeras 24 horas después de que Adrián se fuera, fueron un borrón de conmoción de ojos huecos. Scarlett no lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Una vasta caverna vacía, donde solía estar su corazón. Se movía por la casa como un fantasma, su hogar ahora un museo de sus mentiras compartidas. Tomó una bolsa de basura negra y con fría y metódica precisión barrió cada foto, cada regalo, cada último rastro de él en ella. No fue catarsis, fue un exorcismo. Al amanecer, la casa estaba despojada de su pasado compartido, tan vacía como ella se sentía por dentro. Finalmente se permitió mirarse en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Sus ojos, generalmente tan llenos de suave calidez, estaban oscuros y atormentados. Llevaba una de las viejas camisetas descoloridas de Adrián como camisón. Esta era la mujer que él había descartado. La huérfana débil, sencilla y sin un céntimo. Él había creado esta versión de ella y él la había destruido. Ya. Era hora de que Scarlett Sinclair volviera a casa. Se duchó. El agua caliente un shock bendito para su sistema. Se vistió no con su atuendo modesto habitual,
sino con el único atuendo de emergencia que había mantenido oculto en la parte trasera de su armario. Un par de pantalones negros a medida, una blusa de seda y un par de zapatos planos de cuero sencillos pero elegantes. Eran restos de su antigua vida, una contingencia que había rezado para no necesitar nunca. Luego hizo la llamada. El teléfono sonó solo una vez, antes de que una voz familiar, nítida y tranquila como siempre, respondiera. Guillermo Ruiz al habla. Guillermo, dijo ella, su propia voz sonando oxidada y extraña a sus oídos. Soy yo. Hubo una pausa, un instante de silencio atónito al otro lado de la línea. Guillermo Ruiz, el jefe de Sinclair Legal, de cabello gris e impecablemente vestido, había sido el confidente más cercano de su padre, y había gestionado los asuntos de su familia con una lealtad inquebrantable durante más de 30 años. Era más un padre para ella de lo que el suyo había sido. Scarlett, finalmente exhaló, el nombre una mezcla de sorpresa, alivio y profunda e inexpresable preocupación. Querida, ¿estás bien? No, dijo ella, la sola palabra transmitiendo un mundo de dolor. No lo estoy, pero lo estaré. Respiró hondo, el aire en la casa estéril sintiéndose cargado con una nueva energía. Guillermo, voy a volver. Quiero que ejecutes el protocolo Alfa inmediatamente. Protocolo Alfa, el nombre en clave que habían ideado años atrás para la disolución del fideicomiso ciego y el restablecimiento completo de su identidad legal y poder financiero. Era el botón de emergencia, el vidrio para romper en caso de catástrofe. Considéralo hecho, dijo Guillermo. Su voz cambió instantáneamente de guardián preocupado a ejecutivo despiadadamente eficiente. Un coche estará en tu ubicación en 1 hora. Tenemos el ático en el Four Seasons de Madrid listo para ti. Tu equipo de seguridad se está movilizando mientras hablamos. ¿Cuáles son tus instrucciones inmediatas? La casa, dijo ella, mirando la pequeña caja suburbana que había sido su jaula. Véndela. Dona el contenido a la caridad. No quiero ver nada de esta vida de nuevo. Hizo una pausa, su mirada cayendo a los papeles del divorcio, todavía en la mesa del comedor. Y Guillermo, necesito que averigües todo lo que hay que saber sobre un hombre llamado Harrison Torres y sus empresas de capital privado. También quiero un dossier completo sobre su hija, Ginebra, y mi exmarido, Adrián Cano. Ya tengo un archivo preliminar sobre los Torres, dijo Guillermo, su tono sombrío. Harrison ha estado tratando de incursionar contra Sinclair Shipping durante años. Esto no es coincidencia, Scarlett. Parece que tu marido fue pescado, como un activo valioso. El término comercial clínico fue de alguna manera más insultante que cualquier traición emocional. No solo la habían dejado, la habían eliminado estratégicamente. Entiendo, dijo ella, su voz endureciéndose. Una cosa más, Guillermo. Los papeles del divorcio. No dejes que el abogado de Adrián los presente. Manejarás los procedimientos con gusto, dijo Guillermo, con un toque de acero en su voz. Presentaremos por adulterio y fraude. Su petición será enterrada. No sabrá qué lo golpeó. 1 hora después, un elegante Rolls-Royce Phantom negro, un coche tan fuera de lugar en Sevilla que bien podría haber sido una nave espacial, se detuvo silenciosamente en su acera. Un hombre con un traje impecable, su nuevo jefe de seguridad, le abrió la puerta. Mientras Scarlett se deslizaba en el lujoso interior de cuero, echó una última mirada a la casa. La calle tranquila. La vida que ahora no era más que un mal sueño. No miró hacia atrás,
mientras el coche aceleraba hacia el aeródromo privado, donde esperaba un jet de Sinclair Global. El teléfono de Scarlett, un nuevo modelo satelital de alta gama, proporcionado por su seguridad, cobró vida. Era un mensaje cifrado de Guillermo. Adjunto había un solo documento, el resumen de las participaciones de Sinclair Global. Línea tras línea de números incomprensibles, nombres de empresas y valores de mercado, extendiéndose a los miles de millones. En la parte inferior estaba el patrimonio neto de la herencia, que ahora controlaba completamente. 257.400 millones de euros. Miró el número no con alegría o triunfo, sino con un escalofriante sentido de propósito. Adrián la había dejado por una mujer con recursos. La había menospreciado por no tener nada. Había construido su futuro sobre la base de su supuesta pobreza. Él quería jugar en las grandes ligas. Ella estaba a punto de mostrarle que ni siquiera estaba en el mismo deporte. La huérfana sin un céntimo estaba muerta. Scarlett Sinclair, la titán industrial multimillonaria, había regresado de las cenizas y venía a cobrar una deuda de 7 años de dolor y humillación. Con intereses. Fury. La reina de hielo reaparece. La transformación de Scarlett Sandoval, la esposa suburbana, a Scarlett Sinclair, la formidable CEO, fue rápida y absoluta. Comenzó en el momento en que pisó la pista de aterrizaje en Madrid y entró en el aire enrarecido de su vida anterior. El ático en el Four Seasons, con vistas a la majestuosa extensión del Parque del Retiro, fue su crisálida. Era un mundo de personal silencioso y eficiente, ventanales de piso a techo y el zumbido ambiental de un poder inmenso. Guillermo Ruiz la estaba esperando, de pie junto a una gran mesa de caoba cubierta de archivos y tabletas electrónicas. Parecía mayor de lo que ella recordaba, pero sus ojos conservaban la misma inteligencia aguda y lealtad inquebrantable. No la abrazó ni ofreció tópicos. Simplemente le dio un pequeño y respetuoso asentimiento. «Bienvenida de nuevo, señorita Sinclair», dijo. El título, tan extraño durante tanto tiempo, se asentó sobre ella como un traje perfectamente hecho a medida. «Es bueno estar de vuelta, Guillermo». Los primeros días fueron un borrón de sesiones informativas intensas. Ella era un estudio rápido, su mente ocupada durante tanto tiempo por trivialidades domésticas, demostrando ser tan aguda y analítica como la de su padre. Absorbió 7 años de fluctuaciones del mercado, avances tecnológicos y estrategia corporativa con un apetito voraz. No solo se estaba poniendo al día, se estaba preparando para la guerra. La transformación física se desarrolló en paralelo. La mujer sencilla y modesta de Sevilla fue borrada sistemáticamente. Un equipo de los mejores estilistas, entrenadores y nutricionistas de Madrid descendió sobre el ático. Su cabello largo y sin peinar fue cortado en un bob elegante y afilado que enmarcaba su rostro y enfatizaba sus pómulos. Su guardarropa de jeans descoloridos y suéteres de algodón fue reemplazado por una colección cuidadosamente seleccionada de trajes de poder de Tom Ford, elegantes vestidos de Dior y tacones de aguja peligrosamente altos de Christian Louboutin. Su nuevo uniforme era una armadura. Cada pieza fue elegida para proyectar un aura de poder intocable y elegancia helada. Aprendió a caminar con una nueva postura, una confianza de espalda recta que exigía atención. La cadencia suave y gentil de su discurso se perfeccionó en un tono preciso y medido que no admitía discusión. En una semana, estaba lista.
Su reaparición no sería un asunto discreto. Sería una declaración. Guillermo había organizado una reunión de emergencia de la junta directiva de Sinclair Global, una colección de hombres poderosos y envejecidos que se habían sentido cómodos en su ausencia, gestionando el imperio bajo la mano firme de Guillermo. Pero sin un verdadero Sinclair al mando, ella entró en la sala de juntas de Sinclair Global, en el piso 80 de su rascacielos en Madrid, el clic de sus tacones en el suelo de mármol, el único sonido en la sala cavernosa. Todas las conversaciones cesaron. Los 12 miembros de la junta, titanes de la industria por derecho propio, la miraron como si hubieran visto un fantasma. Recordaban a una adolescente tranquila y afligida. No estaban preparados para la mujer que estaba ante ellos ahora. «Buenos días, caballeros», dijo ella, su voz fría y firme mientras tomaba su lugar en la cabecera de la mesa, el asiento de su padre. «Pido disculpas por mi larga ausencia. Estaba ocupada en otros asuntos. Tengan la seguridad de que mi año sabático ha terminado». No esperó sus respuestas. Se lanzó directamente a un análisis brillante y despiadado del desempeño de la compañía, señalando oportunidades perdidas, divisiones infladas y una falta de innovación agresiva. Expuso una nueva visión audaz para Sinclair Global, una que involucraba un gran impulso hacia la energía sostenible y una adquisición estratégica de una firma de IA de vanguardia. Tenía su atención total e indivisa. La energía soñolienta y complaciente en la sala había sido reemplazada por una tensión palpable, una mezcla de miedo y admiración a regañadientes. Pero su gran estrategia tenía un objetivo más personal, más específico. «Finalmente», dijo ella, sus ojos recorriendo la sala. «He revisado el archivo sobre las recientes empresas de Torres Bank. Sus intentos de socavar nuestra logística de envío son amateurs, pero persistentes. Es hora de que enviemos un mensaje». Mostró un nuevo archivo en la gran pantalla al frente de la sala. Era una firma de logística innovadora y de tamaño mediano llamada LogiNext. LogiNext ha desarrollado un algoritmo de envío predictivo que podría revolucionar la industria, explicó. Los Torres han estado tratando de adquirirlos durante los últimos 6 meses. Su oferta está actualmente estancada en 900 millones de euros. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. Esta mañana, continuó, una sombra de sonrisa tocando sus labios. Sinclair Global presentó una oferta competidora por 1.500 millones de euros, todo en efectivo. El trato se cerrará el viernes. Una ola de conmoción y emoción recorrió la sala. Fue un momento agresivo, casi ecléctico. Fue un ataque público directo al arco de Harrison Torres. Además, dijo Scarlett, su mirada volviéndose de hielo, he investigado la nueva firma de capital privado de los Torres. Es un proyecto de vanidad para su hija y su nuevo asociado. Dejó que la palabra colgara en el aire. Parece que están enfocando sus inversiones iniciales en el sector de la hospitalidad de lujo. Hizo clic en otra diapositiva, esta detallando una cartera de hoteles boutique. Comenzaremos una adquisición sistemática de propiedades clave en cada mercado al que se dirijan. Los superaremos, absorberemos sus objetivos y agotaremos su capital inicial antes de que firmen su primer trato. Quiero que su firma sea un fracaso total. ¿Está claro? Los miembros de la Junta, una vez escépticos, ahora la miraban con un nuevo respeto que rayaba en el miedo. Esta no era la hija de Eduardo Sinclair. Esta era una depredadora. Cuando la sesión se levantó, Guillermo se quedó atrás. «Una reentrada audaz, Scarlett», dijo,
un brillo de orgullo en su ojo. «¿Les has recordado quién está a cargo?» «No estaba hablando con ellos, Guillermo», dijo ella, mirando por la ventana a la ciudad de abajo, una jungla de asfalto donde solo los fuertes sobrevivían. Estaba hablando con él. Sabía que la noticia de la adquisición de Loginext golpearía el mundo financiero como un trueno. Harrison Torres estaría furioso, y Adrián, tan orgulloso de su nueva posición, su nueva vida, estaría justo en el radio de la explosión. Él quería estar en las grandes ligas. Ella acababa de cambiar las reglas de su juego, y él ni siquiera sabía que estaba jugando contra ella. Ve, el horrible ajuste de cuentas. Pasaron 2 meses. Adrián Cano estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Él y Ginebra Torres eran la nueva pareja poderosa de la ciudad. Acababan de mudarse a un ático en expansión, en el barrio de Salamanca, un regalo de bodas de su padre. Adrián tenía un nuevo título: vicepresidente senior de Torres Private Equity, una oficina de esquina con una vista panorámica de la ciudad y un guardarropa de trajes a medida. Era, finalmente, en su propia mente, un éxito. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su nuevo paraíso. Su primera gran empresa, un fondo para adquirir hoteles boutique de lujo, había sido un fracaso espectacular. Cada objetivo que identificaban, cada trato que perseguían, era inexplicablemente arrebatado en el último minuto por un competidor invisible y con grandes recursos. Los rumores en la bolsa susurraban sobre una Sinclair Global recientemente agresiva. Pero los movimientos eran tan precisos, tan dirigidos, que se sentían personales. Harrison Torres estaba perdiendo capital y prestigio, y la presión se filtraba directamente a Adrián. «¡Es un fantasma!», le había gruñido Harrison en una reunión de la junta. «Alguien está jugando con nosotros, y tú, con tu elegante título de la Ivy League, no pareces poder averiguar quién». Esta noche, sin embargo, se suponía que sería un respiro, una celebración de su estatus. Era la gala anual de estrellas en el Museo del Prado, el pináculo absoluto del calendario social de Madrid. Para Adrián, esta fue su verdadera llegada. Se paró junto a Ginebra, su cuello cubierto de diamantes Torres, disfrutando del destello de las cámaras y los saludos aduladores de la élite de la ciudad. Sintió una oleada de vindicación. Este era su lugar. Pensó por un momento fugaz en Scarlett. La imaginó en su pequeña casa de Sevilla, probablemente viendo algún programa de televisión barato, completamente ajena al mundo brillante que ahora habitaba. El pensamiento lo llenó de satisfacción engreída. Había tomado la decisión correcta. Las grandes puertas del salón principal se abrieron de golpe. Un silencio cayó sobre la multitud. Una repentina y colectiva contención de la respiración. El mar de rostros famosos se abrió para que pasara una nueva figura. Llevaba un vestido de seda azul medianoche brillante que se aferraba a ella como una segunda piel. Un solo y deslumbrante collar de diamantes descansando en su clavícula. La legendaria estrella Sinclair descansaba en su garganta, atrapando la luz y dispersándola en 1000 pequeños arcoíris. Su cabello oscuro estaba peinado en un bob impecable y afilado, y sus ojos, fríos y calculadores, barrieron la sala, sin perder detalle. Estaba flanqueada por 2 hombres, el venerable Guillermo Ruiz y el señor Kenji Tanaka, el brillante y recluso CEO de un imperio tecnológico rival, un hombre que rara vez hacía apariciones públicas. Su presencia irradiaba una atracción casi gravitacional de poder e influencia. La copa de champán de Adrián se deslizó de sus dedos,
rompiéndose en el suelo de mármol. Su sangre se heló. El rostro era familiar, pero la mujer era una imposibilidad. Era Scarlett, pero no lo era. Era como si su esposa tranquila y sencilla hubiera sido poseída por el espíritu de una diosa vengativa. ¿Quién es esa?, siseó Ginebra a su lado, su voz tensa por los celos y la intriga. Nunca la había visto antes. Un banquero corpulento y de cara roja, que los había estado adulando momentos antes, se rió nerviosamente. Has estado fuera del país demasiado tiempo, Ginebra. Esa no es cualquiera. Esa es Scarlett Sinclair. El nombre golpeó a Adrián como un golpe físico. Sinclair. Sinclair. Global. El fantasma en la máquina que había estado desmantelando sistemáticamente su vida profesional. No podía ser. Era una broma, una pesadilla. Sinclair, repitió Ginebra, sus cejas perfectamente esculpidas levantándose. ¿La Scarlett Sinclair? Pensé que era una reclusa, un fantasma. Bueno, dijo el banquero, sus ojos fijos en el trío que se acercaba. El fantasma ha vuelto, y aparentemente es amiga de Kenji Tanaka. El rumor dice que están trabajando en una fusión. ¿Te imaginas? Sinclair Global y Tanaka Industries. Podrían comprar a Dios. Adrián sintió que la sangre desaparecía de su rostro. Su mundo cuidadosamente construido se tambaleaba sobre su eje. Todas las piezas encajaron en su lugar con una claridad horrible. Los tratos fallidos del hotel, la adquisición de Loginext, la naturaleza inexplicable y personal de los ataques a los Torres. Todo había sido ella. Como si sintiera su mirada, los ojos de Scarlett se encontraron con los suyos a través de la sala llena de gente. No hubo un destello de reconocimiento, ni un indicio de su pasado compartido. Su mirada era de completa indiferencia. El tipo que uno podría dar a un mueble o a un insecto particularmente poco interesante. Esa mirada fue más devastadora que cualquier grito o acusación podría haber sido. Le dijo que no era nada para ella. Ella, Kenji y Guillermo se movieron por la sala. Un poderoso torbellino. Las personas a las que Adrián había estado desesperado por impresionar, ahora se inclinaban hacia atrás para obtener un momento de su tiempo. Harrison Torres, el formidable padre de Ginebra, se acercó a Scarlett con una tensa y obsequiosa sonrisa. «Señorita Sinclair», dijo Harrison, su voz goteando falsa cordialidad. «Un placer conocerla finalmente. Soy Harrison Torres». Scarlett extendió una mano fría y enguantada. «Señor Torres, he estado siguiendo sus recientes dificultades en el mercado. Muy desafortunado». Su voz era pura seda, pero las palabras eran puro veneno. El rostro de Harrison se tensó. «De hecho, parece que tenemos un nuevo jugador bastante agresivo con el que lidiar. La agresión es simplemente otra palabra para eficiencia», contrarrestó Scarlett suavemente, antes de volver toda su atención a Kenji Tanaka, descartando al patriarca de Torres como si fuera un asociado junior. Ginebra observó, su rostro una máscara de furia y humillación. Se volvió hacia Adrián, su voz un susurro venenoso. «¿La conoces, no? ¿Cómo conoces a Scarlett Sinclair?» Adrián no podía hablar. Su garganta estaba seca. Su mente era una sinfonía caótica de negación y terror. Los ojos de Ginebra se entrecerraron, una luz astuta y calculadora entrando en ellos. Miró del rostro ceniciento de Adrián a la magnífica figura de Scarlett Sinclair, y luego de nuevo.
Un horror lento y creciente se extendió por sus rasgos. «Oh, Dios mío», ella respiró, la comprensión golpeándola. «Ella es tu exesposa, la pobre y patética huérfana de la que me hablaste». Era ella. Adrián solo pudo asentir. Un solo movimiento espasmódico. La satisfacción engreída que había sentido minutos antes se había convertido en terror abyecto. No solo se había divorciado de una mujer sencilla de los suburbios, había traicionado, humillado y descartado a la mujer más poderosa de la sala. Pensó que estaba subiendo una escalera. En cambio, acababa de saltar por un precipicio y apenas comenzaba a darse cuenta de lo lejos que tenía que caer. La lección final. En las semanas posteriores a la gala, la vida de Adrián se derrumbó con una velocidad brutal. El nombre Sinclair fue una sentencia de muerte para su carrera en Los Torres. Harrison, humillado y furioso, lo trató con abierto desprecio. Ginebra, viéndolo ahora no como un premio, sino como el tonto más grande del mundo, era fría y distante. Su relación se convirtió en una serie de amargas discusiones susurradas en su ático cavernoso y silencioso. Las invitaciones sociales se secaron. Los colegas aduladores ahora evitaban su mirada. Era un paria, un cuento con moraleja andante. Scarlett, mientras tanto, operaba desde una esfera tan por encima de él que solo podía ver las consecuencias. Era un elemento fijo en las noticias financieras, una supernova de la industria. La fusión Sinclair-Tanaka estaba siendo aclamada como el trato del siglo, creando un gigante global que empequeñecía a todos los competidores. Cada movimiento que hacía era preciso, estratégico y devastadoramente efectivo. Pero en medio de la guerra corporativa y las maquinaciones financieras, Scarlett se sentía vacía. La venganza, aunque satisfactoria, era una victoria hueca. Había desmantelado el mundo de Adrián, pero no había llenado el vacío en el suyo. El ático se sentía menos como un hogar y más como una jaula dorada. Una tarde lluviosa de martes, buscando refugio de sus propios pensamientos, hizo algo que no había hecho en años. Fue de incógnito a una pequeña galería de arte independiente en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Vestida con jeans sencillos, un suéter de cachemira y una gorra de béisbol bajada, no era nadie. Era solo una mujer mirando arte. La galería estaba tranquila. El aire olía a aceite de linaza y trementina. El arte era crudo, poderoso y lleno de una energía desesperada y hermosa. Se sintió particularmente atraída por una serie de grandes lienzos abstractos, remolinos caóticos de negro, blanco y un azul eléctrico desafiante. Hablaban de la tormenta dentro de su propia alma. «Tienen algo especial, ¿verdad?». La voz, baja y resonante, la sobresaltó. Se volvió para ver a un hombre de pie junto a ella. Era alto, con ojos amables e inteligentes y manos manchadas de pintura. Llevaba una camiseta salpicada de pintura y jeans desgastados. Miraba las pinturas, no a ella, con una mirada de profunda comprensión en su rostro. «Son honestos», respondió Scarlett, las palabras sorprendiéndose a sí misma. «Ese es él», dijo el hombre, asintiendo hacia una figura en la esquina, el artista, que hablaba animadamente con un posible comprador. «Leo O'Connell pinta como si estuviera tratando de salir de una habitación cerrada con llave. Todo pasión y furia». El hombre finalmente volvió su mirada hacia ella, una sonrisa cálida y genuina arrugando las esquinas de sus ojos. «Soy el dueño David Martín». Scarlett, tomada por sorpresa,
se presentó simplemente como Elena. Durante la hora siguiente, David la acompañó por la galería, hablando sobre el arte. No con la jerga pretenciosa del mundo del arte de élite, sino con una pasión simple y sincera. Veía la historia en cada pincelada, la emoción detrás de cada elección de color. No le preguntó qué hacía, dónde vivía o a quién conocía. Simplemente le habló de arte. Sintió que una parte de ella que pensaba que estaba muerta comenzaba a agitarse. Era la estudiante de historia del arte de la universidad, la joven que había sido cautivada por la belleza y la creación, no por los balances y las capitalizaciones de mercado. Se encontró regresando a la galería varias veces durante las siguientes semanas. Ella y David desarrollaron una relación fácil. Sus conversaciones pasaron del arte a los libros, a la música, a los simples absurdos de la vida en Madrid. Con él, ella no era una Sinclair. Era solo Elena, una mujer con un ojo agudo y una tristeza tranquila en la que él no indagaba. Él era un ancla bienvenida en el mar turbulento de su nueva vida. Mientras tanto, un nuevo jugador inesperado entró en el juego. Kenji Tanaka, su nuevo socio comercial, no era el genio frío y recluso que los medios retrataban. En sus reuniones privadas, descubrió a un hombre con un ingenio seco, un intelecto feroz y una habilidad casi desconcertante para ver a través de su armadura cuidadosamente construida. Durante una sesión de estrategia nocturna en la sala de juntas global de Sinclair, mientras finalizaban los detalles de la fusión, él se detuvo de repente, mirándola por encima del borde de su taza de té. «¿Has disfrutado esto, no?», preguntó, sus ojos oscuros intensos. «Desmantelar a los Torres, humillar a tu exmarido». Scarlett se puso rígida. Fue una estrategia comercial necesaria. Kenji permitió una pequeña sonrisa de complicidad. «Por supuesto, pero la venganza es un fuego que consume a la persona que lo maneja, señorita Sinclair. Te mantendrá caliente por un tiempo, pero eventualmente te quedas solo con cenizas». Dejó su taza. «Harrison Torres es un viejo tonto. Tu marido es un parásito insignificante. No son dignos de la energía que estás gastando en ellos». «Esto», señaló el plan de fusión, «nuestra compañía, eso es digno de tu energía. El futuro que podemos construir es digno de ello». Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo profundo de ella. No la estaba juzgando, la estaba desafiando. La veía no como un arma de venganza, sino como una líder brillante, y la estaba llamando a ser mejor. Fue la primera persona en su nueva vida en hablar sobre el futuro, no sobre el pasado. «¿Qué propones?», preguntó ella. Su voz baja. «Propongo que dejemos de jugar a la defensiva», dijo, sus ojos brillando con una nueva intensidad. «Construyamos algo revolucionario. Enfoquemos nuestros recursos en la nueva división de energía sostenible. Creemos algo que cambie el mundo, no solo ajustar viejas cuentas. Esa es una victoria digna de un Sinclair y un Tanaka». Fue un punto de inflexión. El desafío de Kenji, combinado con la simple conexión humana que estaba encontrando con David en la galería de arte, comenzó a cambiar su perspectiva. La rabia que la había alimentado comenzaba a enfriarse, reemplazada por una nueva y más convincente ambición. Había demostrado que podía destruir. Ahora comenzaba a preguntarse si podría construir de nuevo. La guerra contra Adrián y los Torres estaba ganada, pero la batalla por su propia alma, por la mujer en la que quería convertirse, apenas comenzaba. Y por primera vez, sintió que no tenía que luchar sola. Había encontrado aliados, no en banqueros y abogados,
sino en la tranquila galería de un artista y al otro lado de una mesa de juntas de un hombre que veía su futuro, no solo su pasado. La victoria incondicional, la caída libre de Adrián Cano, fue rápida y brutal. Despedido de los Torres, se volvió tóxico en la escena financiera. Su lujoso estilo de vida se evaporó después de una desagradable anulación de Ginebra, que incluso lo obligó a cambiar legalmente su apellido para cortar los lazos con su familia. Destrozado, despojado de su identidad, se mudó a un apartamento lúgubre en las afueras, donde su ambición se enconó en una obsesión peligrosa. En su lógica retorcida, Scarlett le debía por haberla despertado, y se convenció a sí mismo de que aún podía recuperarla. Comenzó una campaña de acoso patético. Docenas de correos electrónicos y mensajes de voz suplicantes y luego amenazantes, todos interceptados por el equipo de Guillermo. Cuando sus mensajes quedaron sin respuesta, su desesperación lo empujó a acecharla. Una tarde, evadió la seguridad, confrontándola en el vestíbulo del ascensor privado cuando salía con Kenji Tanaka. «¡Scarlett!», gritó. Su apariencia desaliñada, sus ojos salvajes. Ella miró el caparazón vacío del hombre con el que se había casado. «Adrián», dijo ella, su voz desprovista de emoción. «Tienes que parar esto». «¿Parar esto?», se rió histéricamente. «Apenas estoy empezando. ¿Crees que puedes arruinarme y alejarte? Conozco a la verdadera tú, la mujer asustada jugando a disfrazarse. Esta no eres tú». Kenji se puso ligeramente delante de ella. «Creo que deberías irte». La mirada de Adrián se llenó de odio. «¿Y quién eres tú? ¿Su nueva mascota?». Scarlett lo interrumpió, su voz como hielo. «Él es mi socio, Adrián, algo que tú nunca fuiste». Se dio la vuelta y se fue sin una segunda mirada. El rechazo público lo empujó al límite. Si no podía tenerla, la destruiría. Vendió una historia retorcida y fabricada a un periodista sensacionalista notorio, el señor Marco Fernández, pintándose a sí mismo como la víctima de una heredera manipuladora y mentalmente inestable. Ella ocultó sus miles de millones para atrapar a un marido desprevenido, gritaban los titulares. La historia llena de detalles íntimos y distorsionados, diseñados para darle credibilidad. Simultáneamente, Harrison Torres, buscando venganza, alimentó historias dañinas a la prensa financiera, cuestionando la estabilidad e idoneidad de Scarlett para dirigir un imperio global. El asalto combinado fue una tormenta perfecta. Las acciones de Sinclair Global sufrieron un golpe menor, y los susurros sobre la cordura de Scarlett comenzaron a circular en los mercados. Estaba en una reunión con Guillermo y Kenji cuando estalló la noticia. Guillermo estaba apopléjico, planeando una demanda multimillonaria. Scarlett, sin embargo, estaba inquietantemente tranquila mientras leía el artículo. En el interior, la rabia fría de la noche en que Adrián la dejó se solidificó. Él había convertido su intimidad en un arma, retorciendo la vida que ella construyó desde el amor en algo patológico. «No los demandes, Guillermo», dijo en voz baja. «Scarlett, debemos», insistió él. «No podemos dejar que esto permanezca». «No», dijo ella, sus ojos brillando con una nueva luz peligrosa. «Una demanda es una batalla. Él ha declarado una guerra, y en una guerra no presentas papeleo. Exiges rendición incondicional». Se volvió hacia Kenji, una sonrisa escalofriante en su rostro. «Él piensa que puede controlar la narrativa exponiendo nuestro pasado. Ha olvidado un detalle. Yo también conozco todos sus secretos, y a diferencia de él, tengo las pruebas». El tiempo de reaccionar había terminado.
Adrián y los Torres la habían presionado demasiado lejos, confundiendo su moderación con debilidad. Ahora les mostraría cómo era el verdadero poder. Terminaría esto no ganando, sino aniquilándolos por completo. El contraataque de Scarlett no fue un solo evento explosivo, sino una sinfonía de destrucción magistralmente orquestada. Comenzó en silencio. Desató todo el poder aterrador de las divisiones legales y de inteligencia de Sinclair Global, los equipos que Guillermo Ruiz había mantenido afilados. Su primer objetivo fue Marco Fernández y su tabloide. En días, los investigadores de Sinclair Global habían desenterrado una carrera llena de corrupción. Guillermo no presentó una demanda. Entregó personalmente el archivo completo y condenatorio a la oficina del fiscal del distrito. Fernández fue arrestado, y la historia que había escrito sobre Scarlett fue desacreditada públicamente. A continuación, dirigió su atención a Harrison Torres. Mientras él había estado ocupado sembrando historias de su inestabilidad, el equipo de Scarlett había estado realizando una auditoría forense profunda de toda la operación del Banco Torres. Encontraron un patrón de uso de información privilegiada y fraude. La evidencia era irrefutable. Guillermo Ruiz organizó una reunión privada con la Junta de Torres, excluyendo a Harrison. Expuso la evidencia, explicando que Sinclair Global ahora tenía una participación de control en la deuda de Torres. El mensaje era claro. O Harrison Torres era expulsado, o Sinclair Global publicaría la evidencia y reclamaría su deuda. Un acto que vaporizaría el legado de Torres. En 24 horas, la Junta anunció que Harrison renunciaba por razones de salud. Su ataque a Scarlett le había costado su imperio. La pieza final de su estrategia estaba reservada para Adrián. Sería el golpe más público y devastador de todos. Aceptó su primera entrevista televisada con la señora Sara Jiménez, una periodista legendaria, conocida por sus preguntas difíciles. La entrevista se emitió en vivo, en horario de máxima audiencia. Scarlett salió luciendo serena y poderosa en un sencillo vestido blanco. Durante la primera mitad, habló elocuentemente sobre su visión para Sinclair Global. Luego, Jiménez cambió de marcha. Señorita Sinclair, tengo que preguntarle sobre los recientes ataques muy públicos a su carácter. Su exmarido, Adrián Cano, ha hecho algunas acusaciones muy serias. Scarlett miró directamente a la cámara, su expresión una de triste resolución. Lo hizo, dijo con calma. Adrián y yo estuvimos casados durante 7 años. A petición suya, viví una vida separada de los recursos de mi familia. Hice esto porque estaba enamorada. La historia que contó fue una versión dolorosa y retorcida de nuestra vida. Pero lo que no mencionó fue la razón por la que terminó nuestro matrimonio. De una carpeta, sacó una declaración jurada que detallaba la aventura de Adrián con Ginebra Torres, que comenzó más de un año antes de su divorcio. Luego mostró correos electrónicos entre Adrián y Harrison Torres, describiendo el plan para cambiar a su esposa sin un céntimo por un papel senior en la firma. No solo me dejó, declaró Scarlett. Me vendió. La sala de control estaba en un silencio atónito, pero ella no había terminado. El señor Cano me ha acusado de arruinarlo. La verdad es que nunca fue el hombre que pretendía ser. Deslizó sus viejos extractos de tarjeta de crédito sobre la mesa. Estos detallan miles de euros gastados en artículos de lujo, mientras me decía que no podíamos permitirnos arreglar una gotera en nuestro techo. Y esto, sostuvo una última hoja,
Es su solicitud universitaria, donde mintió acerca de ser huérfano mucho antes de conocerme. Toda la vida de Adrián Cano ha sido un fraude calculado. Miró de nuevo a la cámara, sus ojos claros. Yo no destruí a ese hombre. Simplemente sostuve un espejo. Mi única culpa fue amar a alguien incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. He pagado el precio por ese error. Y ahora, él también. Terminó la entrevista anunciando el lanzamiento de la Fundación Sinclair, un fideicomiso de 2.000 millones de euros para apoyar a las víctimas de abuso emocional y financiero. En su apartamento, Adrián vio cómo su mundo se derrumbaba. Ella lo había expuesto por completo. El ajuste de cuentas era final. En las secuelas, el mundo vio a Scarlett como un modelo de fuerza. Las acciones de Sinclair Global se dispararon. Adrián, un leproso social, desapareció. Se rumorea que trabaja en un trabajo de bajo nivel en alguna provincia oscura. Un fantasma de sus propias ambiciones. La vida de Scarlett, por primera vez, era verdaderamente suya. La rabia había disminuido, dejando paz. El imperio ya no era una carga, sino una herramienta para innovar y construir. Bajo su liderazgo y el de Kenji Tanaka, la recién fusionada Sinclair Tanaka Global se convirtió en un líder mundial en tecnología sostenible. Su trabajo era su pasión, un legado que empequeñecería los dramas mezquinos de su pasado. Su asociación con Kenji fue una de profundo respeto mutuo y visión compartida, pero fue fuera de la sala de juntas, donde encontró la alegría tranquila que durante tanto tiempo la había eludido. Continuó sus visitas a la Galería de Arte de David Martín, siempre como Elena. Él siguió siendo una fuerza fundamental, atraído por su tranquila inteligencia y espíritu resistente, sin saber nada de su inmenso poder. Una fresca tarde de otoño, un año después de su regreso, estaban caminando por el Parque del Retiro. «Te ves más ligera», observó David. Scarlett sonrió. «Me siento más ligera. Hay algo que necesito decirte. Mi nombre no es Elena». Le contó todo. El nombre Sinclair, la vida oculta, la traición, el regreso. David escuchó pacientemente. Cuando terminó, un largo silencio se extendió entre ellos. «Entonces», dijo finalmente, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro, «¿significa esto que tengo que empezar a llamarte señorita Sinclair?» Scarlett se rió, un sonido de puro alivio. «Prefiero Scarlett». «Bueno, Scarlett», dijo él, sus ojos brillando. «Es un placer conocerte finalmente. Ahora, ¿vas a terminar ese café o vas a usar tus miles de millones para comprar todo el carrito?» En ese momento, de pie en el corazón de la ciudad que ahora comandaba, sintió una profunda sensación de plenitud. Había enfrentado la traición definitiva y había emergido no solo victoriosa, sino completa. Estaba rodeada de personas que la veían por quien realmente era. Kenji, que respetaba su mente. David, que apreciaba su espíritu. Había perdido una fantasía construida sobre una mentira, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Una realidad propia. La heredera oculta se había ido para siempre, reemplazada por una mujer que estaba orgullosamente en la luz, la dueña de su propio vasto, brillante e ilimitado horizonte. Llamada a la acción, cierre, participación y suscripción. Fue traicionada, destrozada y dejada sin nada. O eso pensaba él. El increíble viaje de Scarlett Sinclair, de esposa oculta a potencia multimillonaria,
Es un testimonio de la fuerza inquebrantable de una mujer despreciada. No solo se vengó, reescribió todo el juego. Su historia demuestra que tu pasado no te define. Y las traiciones más profundas pueden forjar las versiones más poderosas de nosotros mismos. Tomó su dolor y lo convirtió en un imperio global, y su desamor en un faro de esperanza para los demás. Si esta historia de resistencia y triunfo definitivo resonó contigo, por favor danos un me gusta. Comparte este cuento con alguien que necesite una dosis de inspiración. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas inolvidables de la vida real.